Mi nombre es Ricardo Lamas, yo trabajo en la Dirección de Acceso a la Justicia, que es una organización que depende de la Secretaría de Justicia y del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y ocupo el cargo de subdirector de planta permanente. Esto es Procesando Conocimiento, un espacio de capacitación sobre el proceso penal en la provincia de Santa Fe para todos los integrantes del organismo de investigaciones. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Procesando Conocimiento. En este capítulo conversaremos con Ricardo Lamas sobre el papel de las víctimas en el modelo acusatorio. A continuación, comenzará definiendo el rol de estas y lo diferenciará con el que tenían en el modelo inquisitivo. El rol de las víctimas en el sistema penal acusatorio está pensado en clave de entenderlas como sujetos y sujetas de derecho en oposición al rol que tenían en el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo se entendía a las personas que habían padecido un delito como objeto de prueba y no como sujeto de derecho. Entonces su participación se limitaba a sus declaraciones como testigo, como testiga y no mucho más. Entonces, la diferencia entre el rol y la participación en el anterior sistema inquisitivo y en el actual acusatorio radica en entender que el delito, aparte de transgredir la ley del Estado, afecta principalmente derechos subjetivos de las personas que lo sufren. Seguidamente, describirá cuáles son los derechos que se le reconocen a las víctimas en el actual sistema procesal penal. En primer término, se le garantizan una serie de derechos que están reconocidos y que las personas pueden ejercer por sí mismas, entendiendo como un derecho fundamental el derecho de acceso a la información. Existe obligación de los operadores y operadoras del sistema de justicia de informar adecuadamente a las víctimas de sus derechos y del desarrollo de la investigación. Dentro de ese rango de derechos que se le reconocen y las posibilidades de participación dentro del proceso penal, la más intensa y la más plena sería la posibilidad de constituirse como querellante, que implica una participación activa en la investigación penal preparatoria y en el juicio oral y público en caso de que ello suceda, y que también lleva consigo la asunción de determinadas responsabilidades. Entonces, la de acusar, la de participar en las audiencias, la de cumplir con las cargas procesales de una manera más formal que otras posibilidades de intervención dentro del sistema acusatorio, como las reconocidas en el artículo 80. En el próximo punto nos explicará qué es el Centro de Asistencia Judicial, abreviado como CAJ. El Centro de Asistencia Judicial, en este contexto, es una agencia que dispuso el Ejecutivo Provincial para, de alguna manera, hacer efectivos y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos en tanto víctimas de delito. Si bien, porque la implementación del Código Procesal Penal fue paulatina y uno de los institutos que comenzó a regir ya allá por el año 2008 fueron los que disponían y reconocían los derechos de la víctima. Y como el ordenamiento procesal establece que es obligación del Estado garantizarle una asistencia jurídica eficaz para aquellas personas que no las puedan solventar por sí mismas, es que aparece el Centro de Asistencia Judicial, que está organizado de manera con una concepción
conforme lo estipulan los tratados internacionales, que es abordar estas temáticas interdisciplinariamente. Entonces contamos con trabajadoras sociales, psicólogas y profesionales del derecho. En la misma dirección que el reciente asunto, Lamas puntualizará las funciones prioritarias del Centro de Asistencia Judicial. Uno de los puntos cruciales que entendemos debe priorizarse es la utilización del litigio estratégico. Esto quiere decir identificar aquellas situaciones, aquellos casos que son importantes para llevar a juicio, ya sea en procura de una jurisprudencia novedosa en clave de derechos humanos, o porque entendemos que nuestras postulaciones difieren de las postulaciones y los puntos de vista del fiscal o de la fiscala que esté llevando adelante el asunto. O sea, entendemos que si la economía del sistema de justicia penal acusatorio es una inteligencia que seleccione algunos casos para llevar a juicio y otros que deban resolverse con otras opciones, está puesta la mira en identificar aquellas situaciones que para los centros de asistencia judicial son importantes de litigar, porque claramente, siendo una estructura tan pequeña, no podríamos pensar que vamos a litigar todos los casos, y esa selección es como fundamental. Y por el otro lado, sí, el asesoramiento y trabajar también en la promoción de derechos, porque entendemos que el artículo 80, que es fundamental, del Código Procesal Penal, lo que menciona es un catálogo de derechos, que entendemos no taxativo, pero que las personas esos derechos pueden ejercerlos por sí mismas. La parte de promoción de derechos, de divulgación, de fomentar el ejercicio de derechos ciudadanos por sí mismos, entiendo que es una de las competencias fundamentales del Centro de Asistencia Judicial, poco trabajada hasta ahora y que hace a la construcción de una ciudadanía más democrática. Esto es que las personas en su conjunto sepamos cuáles son nuestros derechos y los podamos ejercer por nosotras mismas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el modelo acusatorio en cuanto a las víctimas? Esa es la próxima pregunta que contestará Ricardo Lamas. Como desafío del sistema acusatorio para con las víctimas, y pensando en lo que veníamos hablando recién, yo entiendo que esos desafíos parten primeramente de la posibilidad de conservar una mirada crítica sobre las propias prácticas de las instituciones. Muchas veces las instituciones, en el devenir de nuestro trabajo, terminamos haciendo lo necesario para conservarnos como instituciones y a veces, o muchas veces, permanentemente está ese riesgo de en ese conservar las condiciones de nuestro trabajo nos alejamos de aquellos fines que dieron origen a nuestra institución. Entonces, el sistema penal acusatorio se legitimó en un relato y en un discurso que era una actualización democrática, que el sistema penal acusatorio va en sintonía con una sociedad más democrática, y eso en orden al marco teórico es innegable. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestras prácticas estén dirigidas continuamente a ese fin. Y en ese sentido, entiendo que hay cuestiones que se pueden mejorar y mucho, porque también la economía, como dije antes, del sistema y el diseño del sistema penal acusatorio de manera integral no se podría pensar sin que funcionen adecuadamente otras opciones que forman parte de las respuestas que el sistema da frente a los delitos. Quiero decir concretamente que si no funcionan adecuadamente procedimientos tales como las opciones de mediación, de conciliación,
y las de los juicios abreviados, el sistema va a colapsar necesariamente porque está previsto que no todas las denuncias terminen en un juicio oral y público, porque sería imposible que así sucediera. A continuación, el entrevistado ampliará el listado de desafíos del modelo acusatorio para con las víctimas. El desafío de los centros de asistencia judicial también es mantener una mirada crítica de las prácticas, en imaginar y aplicar las maneras en que podemos promover derechos, digamos, de que se socialice el saber para que las personas efectivamente puedan ejercer por sí mismas y sepan y construir una masa crítica de ciudadanía en este sentido, porque eso hace a la democracia. No tener una concepción tutelar de que nosotros vamos a hacer algo que pueden hacer por sí mismos. Y en conservar el cuerpo de profesionales que para eso, y tener un diseño verdaderamente afinado e integral y con una planificación a largo plazo, y para eso es necesario una decisión del Poder Ejecutivo de mantener esta agencia y de dotarla mínimamente de los recursos necesarios, porque lo que ha ocurrido en todos estos años de creación ha sido una migración permanente de profesionales que hoy son fiscales, fiscalas, juezas, jueces, defensores, defensoras, que se van en busca de una solución económica, y que muchos de ellos y de ellas se hubieran quedado si el diseño de la institución lo permitiera. Y esto entiendo que hace al diseño de los centros de asistencia judicial, y que es un punto crucial, el poder conservar a los profesionales para proyectar la institución. Seguidamente, Lamas puntualizará los asuntos a mejorar en su área en el marco del modelo acusatorio. Lo que yo veo hoy, que la mediación penal, por ejemplo, es algo que no está funcionando, al menos de acuerdo a nuestra percepción diaria. No vemos que siquiera haya arrancado bien desde los inicios del sistema penal acusatorio, y ahí la responsabilidad me parece que es múltiple, es de todos los poderes y los operadores que han intervenido en el diseño y que tienen responsabilidad sobre la ejecución. Esto de la posibilidad a las personas de intervenir en la tramitación y solución de ese conflicto que originó el delito, está quedando en una declaración de principios, pero no en una práctica. Y eso creo que es una cuestión que trae aparejado un riesgo importante para la consolidación del sistema. Y otro de los puntos que también pienso que puede trabajarse de una manera más integral y más completa es el consentimiento de las personas que se le pide y se recaba en los procedimientos y en la tramitación de los juicios abreviados. Por último, nos explicará qué es el artículo 80. El artículo 80 del Código Procesal Penal, que ha experimentado, no sufrido, algunas modificaciones que son en clave de ampliación, establece una numeración de los derechos que las personas en su calidad de víctimas pueden ejercer. Y es un catálogo bastante amplio, donde enumera aquellas que pueden ejercer por sí mismas, que son la gran mayoría, de aquellos derechos para cuyo ejercicio requieren de una asistencia técnica profesional de un abogado o de una abogada, que básicamente solamente se requiere una asistencia técnica específica para la constitución de querellante. Todo el resto lo pueden ejercer por sí mismos.
Con eso finalizamos la última parte de este capítulo. Tomen nota, profundicen en los conceptos, comenten entre ustedes y planteen propuestas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Procesando Conocimiento.